Bienvenidos al capítulo número 3 de Sela, un podcast sobre alabanza. Si todavía no viste el capítulo número 1 y número 2, te invito a verlos para luego continuar. Mi nombre es Mumi Testa y te invito a que podamos descubrir más sobre una vida de alabanza. Dijimos en el capítulo anterior que la alabanza tiene beneficios para nuestras vidas y dejamos abierta la puerta a este concepto para poder desarrollarlo. Si esta idea en la que venimos pensando desde el capítulo número 1, de que todo en la alabanza es sobre Dios, es real, entonces, ¿por qué es beneficioso para mí alabar a Dios? ¿Por qué me conviene? ¿Por qué debo practicarla? ¿Por qué en la Biblia se nos incita a que alabemos? ¿Y por qué decimos que la alabanza nos transforma? Vamos a ver un ejemplo hoy que es de mis favoritos, en el que se muestra la transformación de los pensamientos y emociones de una persona al comenzar a alabar a Dios. Te invito a leer junto conmigo el Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado por las mañanas. Si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. En asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se apartara. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas sus obras. En el capítulo anterior hacíamos mención a que la mayoría de los salmos comienzan de un modo y terminan de otro. Este es para mí uno de los ejemplos más explícitos. Quien escribe este salmo es Asaf. Él era músico, pastor, director de música en el templo y escribió varios salmos. En el inicio de este salmo podemos ver el estado de ánimo de Asaf, cómo él se sentía respecto a situaciones que estaba viendo, que estaba observando, y su descontento contra la maldad de algunos hombres. Descontento que seguramente tanto vos como yo hemos sentido alguna vez. ¿Recordás que al comienzo de esta serie dijimos que no había que ser perfectos para entrar en la presencia de Dios y que cualquiera de nosotros podría comenzar a alabar? Conociendo el corazón de Asaf, vamos a entender un poco más a qué nos referimos con esto. En este salmo, Asaf muestra su corazón delante de Dios y le relata a Dios qué es lo que hay dentro de su corazón y qué es lo que siente respecto a las situaciones que está viviendo. Podemos observar que hay cierto enojo, cierta desazón, cierto desánimo dentro de su alma.
Sin embargo, en un momento él se plantea una decisión. Dice el versículo número 15, «Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí». Es decir, que él observa la maldad, observa a los malos y se plantea en un momento, ¿y si yo fuera así? Porque al fin y al cabo, ¿para qué limpié mi corazón? Sin embargo, él se da cuenta que no puede ser de esa manera, porque ha decidido pegar su corazón al de Dios, ha decidido vivir una vida de alabanza y de entrega. Entonces él se plantea el valor de esta vida espiritual que decidió tener. Y a pesar de estar enojado, a pesar de estar angustiado por las situaciones, él se plantea, ¿podría yo ser de esta manera? Y se da cuenta que no. Y hay una clave importante que es cuando él comienza a alabar, porque comienza a verse reflejado en el espejo de Dios. De a poco él comienza a transformar su pensamiento y a alejarlo de todo aquello que está viviendo para plantearse todo sobre Dios. Me gusta mucho este salmo porque Asaf es muy claro cuando hace diferencias. En el comienzo del salmo, en el versículo número 2, él dice, «En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes». Antes de ese versículo él dice, «Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para el pueblo». Entonces primero hay un atisbo de alabanza. Dios es bueno para con el pueblo. Pero en cuanto a mí, dice él, casi deslizaron mis pies. En cuanto a mí, tuve envidia de los arrogantes. No se presenta Asaf delante de la presencia de Dios pretendiendo ser perfecto. Ahora, ¿cuándo Asaf comienza a alabar entonces? Porque no todo el salmo es una alabanza. En el salmo vemos prácticamente el estado del alma de Asaf. Sus reclamos, sus enojos, sus angustias, la descripción social y personal en la que él está viviendo. Pero en un momento él dice hasta que entrando en el santuario. Antes de eso describe cómo se siente, muestra su alma, incluso tan sincero y tan íntegro es Asaf que muestra sus pecados, su envidia hacia los arrogantes. Sin embargo, luego de entrar en el santuario, es decir, luego de pasar por la presencia de Dios, luego de entrar en la presencia de Dios, luego de comenzar a observar quién es Dios, comienza a transformar sus pensamientos y su corazón. Y comienza a ver las cosas de un modo diferente. El versículo 21 y 22 es de los más sinceros que he visto. Él dice, «Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti». Al presentarnos delante de la presencia de Dios, debemos ser así de sinceros. Por eso antes decíamos que no es necesario ser perfectos, sino que podamos tener un corazón íntegro y dispuesto a buscar a Dios. Luego Asaf comienza a poner el foco en Dios y en quién es Él. Y en el versículo 25 dice, «¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra». Es el momento en que él comienza a entender quién es Dios para él. Y al finalizar nos deja una hermosa enseñanza sobre lo que la alabanza hace en nuestras vidas y cómo nos transforma. En el versículo 28 dice, «Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien». Al comienzo, en el versículo número 2, también habíamos visto que Asaf decía, «en cuanto a mí», y nos contaba de sus angustias. En este momento él, ya totalmente transformado, dice, «En cuanto a mí, acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas sus obras». La pregunta que debemos hacernos es, ¿algo de lo que Asaf había estado viviendo había cambiado desde el momento en que él comenzó a escribir este salmo? Seguramente no. Todo lo que él describe en este salmo, la maldad que él observaba, no había cambiado. Tampoco Dios había cambiado, porque al principio de todo él dice, ciertamente es bueno Dios para con su pueblo, y al final también nos describe quién es Dios. Entonces la situación que Asaf estaba viendo no había cambiado, y tampoco Dios cambió. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Sobre quién generó un efecto transformador la alabanza? Sobre la vida de Asaf. Si venís siguiendo cada capítulo, sabrás que desde el principio nos propusimos tener un libro de notas en el que vamos escribiendo ciertas cosas. Hoy te propongo entonces que en este librito puedas escribir un poema,
así como lo hizo Asaf. Y vamos a usar 4 frases para escribir este poema. La primera va a ser ciertamente Dios es, que fue la primera frase que usó Asaf. Entonces allí vas a escribir ciertamente Dios es, y todo lo que hayas escrito en el capítulo 1 y capítulo 2 seguramente te sirva. La segunda frase disparadora va a ser en cuanto a mí. Y vas a escribir sobre todo lo que estés viviendo en tu vida personal y también en la vida social que pueda haber a tu alrededor. La tercera frase será hasta que entrando en la presencia de Dios. Y ahí podemos describir qué es lo que sentimos cuando entramos en la presencia de Dios. Y para finalizar este poema vamos a escribir una vez más la frase en cuanto a mí. Pero no para contar lo que vemos a nuestro alrededor o lo que estamos viviendo, sino para poder luego expresar qué es lo que ocurre en cuanto a nosotros al haber pasado por la presencia de Dios. Luego de escribir este poema, libre, sin estructuras, por supuesto, te voy a animar a que lo leas en esta pausa que siempre hacemos al final y puedas dejar en los comentarios qué es lo que sentiste y qué es lo que observaste y si realmente podés decir que la alabanza te transforma. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Nos vemos en el próximo capítulo.